Muy buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Soluciones Salud Educativa al más alto nivel. Buenas noches, doctor Luis Farrington. Hoy es día Eso, y aquí estamos al pie de cañón. así mismo es. Muy buenas noches, Manasés. Buenas noches a nuestro invitado y muy buenas noches a todos los amables televidentes que cada domingo, y sin importar que sea del Día de los Padres, nos acompañen. Sí, recuerden que nosotros este programa llega a través de las redes sociales, en la página de Dr. Manasés Peña Vélez y la página de YouTube, nuestro canal de YouTube, Dr. Manasés. Ahí pueden Así que, ver nuestro programa. así mismo. Y, por supuesto, parte del contenido de este programa lo pueden ver en nuestras redes sociales. Farrington Opina, en Facebook, en Twitter y en Instagram y nuestro canal de YouTube. Sí, Farrington, en la noche de hoy nosotros tenemos un invitado que es parte del staff de Soluciones Médicas. Él es médico neurocirujano, recién electo, calientito, diputado de la República Dominicana. Fue el diputado más votado en la circunscripción 2 donde él participó. Y como médico, con él vamos a estar hablando acerca de los retos de salud que tiene el nuevo gobierno, pero que tienen también ellos como legisladores, por la situación sanitaria que estamos viviendo y por un sistema de salud que antes de llegar la pandemia estaba en el suelo. Un sistema de salud que precisamente ha tenido las deficiencias y hemos arrastrado vicios de deficiencia en cuanto a los servicios que se ofrecen, múltiples razones. Efectivamente, Manasés, y sobre todo hay que darle crédito al doctor Francisco Díaz, porque ha sido un hombre, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, un hombre solidario y conocedor de lo que llamamos sistema de salud dominicano. O sea, que tenemos un manjar en la noche de hoy. Así es. Doctor Francisco Díaz, usted tiene un gran reto y el gobierno también tiene un gran reto en salud. En campaña ya se había dicho que se iba a dar el doble de lo que se estaba dando a lo que era la salud en la República Dominicana. Entonces, ¿cómo plantea usted la situación que nosotros estamos viviendo ahora en nuestro país? ¿Y qué cosa hay que hacer y se podría hacer desde el Congreso? Porque en el Congreso es que se hacen las leyes y esas leyes generalmente son las que cuando se aplican van a tener una resultante para la población en cuanto a los beneficios. Entonces, como líder que ha sido gremialista por mucho tiempo, yo sé que de seguro tú vas a pertenecer a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que es donde va a estar. ¿Qué planes hay y cuáles son las cosas nuevas que lleva tú para innovar a la Cámara y que puede resultar beneficioso para el pueblo dominicano? No, lo más importante, Manasés, es que nosotros como país tercermundista, recordar que tenemos muchos problemas ya de por sí por nuestra condición y la deficiencia de un sistema que ha tenido una poca inversión en salud. A eso tú le puedes agregar, la crisis de la pandemia del COVID-19 y todos los daños económicos que se sobreagregan a la economía. Por lo tanto, la lucha es fuerte. Ya tenemos de por sí un sistema que estaba colapsado sin pandemia, donde teníamos deficiencias de cama, donde teníamos falta de recursos, falta de insumos. Cuando tú le agregas nuevamente los efectos de la pandemia con los pacientes de COVID, que son más del 70% de los centros hospitalarios ahora mismo, entonces tenemos realmente una crisis sanitaria mayúscula. Lo primero que hay que entender es que el presupuesto a salud hay que aumentárselo. Ahora mismo salud recibe un presupuesto de 1.8% del Producto Interno Bruto, lo cual es insuficiente de por sí, agregándole el dinero que se ha llevado a la corrupción de los gobiernos. Eso significa que estamos con una deficiencia de recursos bastante importante.
sumándole las inversiones que hay que hacerle ahora con los efectos y para contrarrestar la pandemia, quiere decir que salud tiene un problema. Dos problemas importantes. El primero es de tipo económico, donde los recursos y los fondos son insuficientes, y el segundo es de recursos humanos y preparación, donde necesitamos una mano de obra especializada, una mano de obra terminada, para poder, un recurso humano que carece muchas veces de la cantidad suficiente para atender de por sí los pacientes que están afectados en los hospitales. Recordarle que nuestro sistema es un sistema que va a dos extremos, desde un sistema público que está deteriorado y destartalado y un sistema privado que está grandemente equipado con muchos recursos, donde uno se paga y el otro lamentablemente no recibe los fondos suficientes del Estado. Muy bien. Doctor Díaz, tocó un tema muy sensible, el tema presupuesto para salud. Hay que recordar que el presupuesto en salud del año pasado disminuyó alrededor de 3.000 millones de pesos. Está recibiendo actualmente 78.000 millones de pesos. El presidente electo, Luis Abinader, había establecido que en sus primeros 100 días iba a aportar 40.000 millones más ya ese presupuesto para que la cosa vaya mejorando. ¿Cuál sería una de las medidas que considere vamos a decir, de urgencia? No solo para aumentar esos 40.000 millones, sino tomando en cuenta que aquí se gastan 5.300 millones en atención a extranjeros, que esa atención no tiene tasa de retorno y es un dinero que se está empleando desde el Estado Dominicano. No solo eso, Luis, ahí hay mucho dinero que no tienen tasa de retorno, pero el principal dinero que no tiene tasa de retorno es el dinero que se lleva a la corrupción. Y ahí lo tenemos. Luis, nuestro presidente, a partir del próximo 16 de agosto va a comenzar a tomar una serie de medidas para aumentar el presupuesto de salud y de otros ministerios que sí necesitan atención. Y como tú dijiste, al menos 40.000 millones de pesos anuales cada año va a ser implementado por el presidente para aportarle a los fondos de salud para tener una mejor atención en salud pública. Pero si a eso tú le sumas que el dinero que se administra no cae en manos de la corrupción, esos 40.000 millones de pesos aumentan. De hecho, ya tú puedes ver los tweets que hace el presidente cuando dice que va a fundir, que va a cerrar ministerios que son totalmente disfuncionales o son prácticamente cuevas donde la corrupción arropa, abarca y se lleva todos los recursos del Estado, que van a parar a los bolsillos de funcionarios corruptos. Ya de ahí estamos teniendo un presupuesto importante que el presidente va a colocar perfectamente en los lugares que haga falta como salud. Por lo tanto, el presidente está totalmente planificado, tiene una política pública bastante clara, donde salud en todas partes del mundo, aún sin COVID, el presidente tenía claro la importancia de invertir en salud. Ahora con el COVID, a nivel de la pandemia que sufre, como pandemia que sufre la humanidad, todo presidente de cualquier país sabe que la salud ahora mismo es, o el ministerio o la salud pública es ahora mismo el ministerio número uno donde hay que invertir para salvaguardar la vida, porque de nada nos sirve tener educación, de nada nos sirve tener un turismo fuerte cuando tenemos un pueblo enfermo ahora mismo. Así es. Manasés, quiero también puntualizar algo al doctor Francisco Díaz, y es que voy a empezar con los pedidos. Le voy a pedir que en su llegada al Congreso hagan una revisión y una modificación de los reglamentos y las leyes para compras en los hospitales. Muchas veces ese dinero está allí, pero la burocratización de los hospitales para adquirir una camilla, para adquirir una bandeja de cirugía, es de acuerdo a la ley. La burocratización a veces se lleva 2 años y usted no puede comprar lo que necesita, y dando un servicio deficiente tiene el dinero, pero no la puede comprar porque la ley se lo impide. Sí, hay un paso muy importante ahí, Farrington, que también lo que son los hospitales de autogestión. Los hospitales de autogestión no tienen esos problemas, primero porque manejan fondos suficientes, a diferencia de los hospitales que están en el Ministerio de Salud Pública, que reciben fondos muy pírricos, y lo otro es que la ley de compra y contratación del Estado está ahí. Ahora, cuando queremos
No sé por qué razón se le hace tan difícil a los gobiernos, al Estado de los últimos 4 gobiernos, se le ha hecho tan difícil preparar, equipar, pero más que eso también, darle mantenimiento a los equipos que adquiere, donde tú ves que tenemos un tomógrafo, inclusive al poco tiempo se daña o no entra ni siquiera a funcionar cuando ya tiene una avería, cuando son equipos primeros necesarios e importantes. Segundo, que cuestan millones de pesos a los contribuyentes, que la palabra contribuyente nosotros como personas que ya estamos más facultadas, tenemos que empezar a escucharle y a decirlo para que el ciudadano se concientice que todos los fondos que se invierten en el Estado vienen de los fondos de nosotros, del contribuyente, de los ciudadanos que aportamos y pagamos impuestos. Por lo tanto, una ley de compra y contrataciones clara, con un hospital autogestionable, pero con hospitales que manejen los recursos suficientes para poderle dar las atenciones adecuadas a los pacientes, yo creo que esa burocracia baja, pero es un asunto de gestión más que de recursos. Los recursos muchas veces están, pero el personal o la persona o la oficina que lo gestiona se enreda en una serie de trámites que muchas veces son necesarios y que muchas veces es para cargarle un porcentaje a otro. Y, en fin, parte de lo que es la política poco clara con el manejo de los fondos del Estado. Bien, doctor Díaz, usted ha hablado muchas cosas importantes, pero nosotros sabemos que el principal problema aquí ha sido voluntad política para resolver los problemas de salud, comenzando con una mayor aplicación del PIB para la salud. Recibiendo ustedes un problema, una crisis sanitaria de esta magnitud, como la que tenemos ahora, con un presupuesto complementario que se aprobó en la pandemia, pero que no se tomó en cuenta que esta pandemia podía extenderse. ¿Cómo consideran ustedes que van a encontrar los recursos para poder salir adelante, tomando en cuenta que ese presupuesto es deficitario de por sí? No, lo más importante es que el problema ahora mismo es la escasez de recursos. El gobierno, estamos ahora mismo en un estado de emergencia donde el gobierno tiene que destinar fondos a la salud, donde tiene que destinar fondos a la lucha del COVID, pero sin olvidarnos que inclusive el paciente no COVID también está padeciendo la escasez, está padeciendo inclusive hasta por el asunto del desvío de la atención pública. Ese tipo de pacientes no ha aumentado grandemente la mortalidad, como es el paciente nefrópata, como es el paciente de vías respiratorias, como es el paciente neurológico, que inclusive hay un pequeño porcentaje que tiene relación con el COVID, y la incidencia de muerte ha potencializado la tasa de letalidad tanto de uno como de la otra. Ahora, ¿qué tenemos que saber? Que se necesitan recursos. Ahora, los recursos tienen que ser optimizados. Lamentablemente, este gobierno se han visto una serie de contrataciones, de compras importantísimas, donde todavía no hemos podido ver los resultados, donde tenemos, y es noticia, donde el personal médico y el personal de apoyo han tenido grandemente, han sido afectados, y las muertes. Yo digo que somos uno de los países más pequeños, con apenas 11 millones de habitantes, y donde vemos que tenemos una mayor tasa de letalidad en el personal de salud, o sea, médicos, enfermeras, personal de apoyo como de limpieza y otro tipo de personal de recursos humanos que trabajan en la salud. Y yo digo que si no podemos medir y tenemos unas estadísticas diáfanas y transparentes, tenemos una de las estadísticas por porcentaje más alta del mundo, donde tenemos grande personal que trabaja en el mundo de la salud afectado por el COVID y que se incluye en la tasa de mortalidad. Por lo tanto, aquí el problema es recursos. Por la parte de recursos, tanto recursos económicos como recursos humanos, donde tenemos una pandemia que enfrentar, donde nos encontramos, como dije en un foro anterior que estamos peor que como iniciamos, donde todo tiene que empezar desde cero, donde tiene que darse la masificación de las pruebas, donde tenemos que hacer al menos entre 20 y 40 mil pruebas diarias, pero pruebas de calidad, no lamentablemente la prueba que tenemos, porque distorsiona las estadísticas, pero también distorsiona el manejo, pero también donde tenemos que emplear
una cantidad, miles de médicos para poderle dar asistencia a esos pacientes con COVID, ya sea ingresados o ya sea en el área de cuidado intensivo, donde también tenemos que invertir recursos en material de apoyo, ventiladores, oxigenadores, camas, crear hospitales de COVID transitorios o ambulatorios, que el presidente lo ideó en un principio, sin siquiera imaginarse, sin ser médico, lo que acierta la buena asesoría que tenía, porque ahora yo digo, no hay que poner uno en La Vega, y una cosa, no, tenemos que poner uno en cada provincia que es grandemente afectada, y cuidado sin las 32 provincias donde se le dé el manejo, porque esta pandemia parece totalmente indetenible. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos es que planificarlo y saber qué recursos el gobierno va a tener que buscarlo, y que la optimización de los recursos para el manejo de la pandemia, como también para el paciente que no corresponde a la pandemia, porque tenemos la limitante del espacio físico, también es necesario, porque no podemos decidir entre la vida y la muerte de uno u otro paciente, sino que tenemos que darle un servicio a todos. Como sociedad, como gobierno y como Estado, debemos de asegurarle el cuidado y el servicio a todos los ciudadanos de la República y tratar de preservarle su vida. Doctor Díaz, sabemos que estamos inmersos en una gran crisis, no solamente sanitaria, sino también económica. Usted había mencionado que es parte de la repercusión de la misma pandemia. Entonces, ¿usted cree que a través de la Cámara de Diputados, como ya sabemos, los cuerpos legislativos tienen una incidencia muy elevada con los actores internacionales, podríamos nosotros, usted vería bien que nosotros pudiéramos conseguir alguna clase de ayuda internacional, principalmente de China, Francia, Canadá? No, ya eso son negociaciones de Estado a Estado. El diputado está para representar, fiscalizar y sus funciones, dentro de sus funciones también, pero el Congreso está simplemente para validar y para respaldar al Poder Ejecutivo, facilitándole los recursos que sean necesarios para enfrentar la crisis. Tú sabes que si, aunque estamos en una emergencia nacional, y muchos préstamos de esto, de tipo de emergencia, no tienen que pasar por el Congreso tiene que facilitarle al Poder Ejecutivo, brindarle la mayoría de los recursos, todos los recursos necesarios para enfrentar las pandemias. Sin esas condiciones, después la Cámara de Diputados, el Congreso y otro poder del Estado no tienen ni la facultad ni la capacidad para poder conseguir fondos, porque ya eso son negociaciones de Estado a Estado. Ahora sí el gobierno, sí el Congreso, con un Congreso y un gobierno trabajando ordenadamente, alineadamente, se le debe proveer en estas condiciones de emergencia, en esta crisis que hay de salud. El Congreso debe de facilitarle y aprobarle los recursos necesarios para enfrentar la crisis de la pandemia. Ahora mismo la letalidad no me pueden saltar a mí, que está en menos de un 2%, cuando todo el mundo ve por redes sociales que mueren médicos, que mueren enfermeras, que mueren fulano, Perencejo, Sotanejo, Juancito. Todo el mundo sabe que la letalidad ha aumentado y que los casos de contagio también han aumentado grandemente, cuando en el día de hoy notifican que hay más de 2.000 contagios, y esas estadísticas aún así están por debajo de las estadísticas reales. Eso tenemos que agregarle de un 20 o un 30%, y ahí vamos quizás a aceptar algún número aproximado al real. Por lo tanto, el Estado, el Congreso debe respaldar al primer mandatario, y el primer mandatario, junto con el ministro de Salud Pública, deben tomar las decisiones correctas con la mejor asesoría del mundo para poder enfrentar la crisis de la pandemia. Sí. Doctor, tenemos un sistema de salud que está sustentado sobre la base de la ganancia, del negocio, sobre todo del negocio de las administradoras de riesgo de salud. Hemos visto muchos pacientes que aún teniendo y estando cotizando para seguro privado, tienen que asistir a los hospitales públicos porque muchas veces no le cubre un procedimiento, muchas veces, bueno, el ejemplo más reciente lo tenemos para el COVID, que la CISARRIT tuvo que tirar una resolución para que pudiera cubrir por COVID, porque como eso es nuevo, no estaba en el catálogo de servicio la cobertura que tenían estos pacientes, y hubo que buscar una cobertura universal
para que todas las ARS pudiesen cubrir. Y esto se repite con muchos otros procedimientos que las ARS, por lo general, negándole esos servicios porque no están en un famoso catálogo que nunca se ha revisado y que se debió revisar periódicamente para ir incorporándolo, entonces tienen grandes ganancias anuales, precisamente negándole esos servicios a los afiliados. ¿Qué vamos a hacer entonces en el Congreso, que es el órgano que tiene la capacidad para reformar esa ley y para que se reforme de tal forma que los dominicanos tengan una verdadera seguridad social? Porque Mira, es de dominio público que muchos pacientes dicen, yo tengo un seguro privado, pero eso no me sirve para nada, eso es limitado. mira, Manasés, esa ley, la famosa ley 8701 de Seguridad Social y de Seguro Nacional de Salud, es una ley que debe ser revisada porque cuando se implementó esa ley se organizó con la ausencia de muchos sectores, incluyendo el sector médico, que por alguna u otra razón en el año 2000 algo, antes del 2000, brilló por su ausencia, pensando que no podía ser tocada, que las cosas no podían ser así, y veían muy lejos la aplicación de la ley. Lamentablemente la ley no fue concebida para que el médico ganara, para que el paciente, que el afiliado, porque para mí sigue siendo, o como ellos dicen, el usuario, para mí mis pacientes siguen siendo pacientes, realmente fue hecho para que las empresas ganen. Lamentablemente se formuló una ley desde el punto de vista más empresarial que social, y eso afecta grandemente a la población, donde tenemos, por ejemplo, la poca cobertura de medicación, la poca cobertura de los planes catastróficos, la poca cobertura y lo fácil que se hace rechazar un procedimiento o una cobertura al paciente dejándolo desprotegido hasta en caso de muerte, donde muchas veces tenemos los mismos médicos que estamos en ejercicio, ver cómo se nos muere un paciente en la unidad de cuidado intensivo, esperando la autorización de una aseguradora para poder trabajar con el paciente, donde eso cae ya en lo inhumano, donde cae y donde el mismo sistema le niega uno de los derechos más fundamentales al ser humano, que es el derecho a la salud. Por lo tanto, hay muchas cosas que hay que cambiar de esa ley. Y salud no simplemente yo enfermarme y llegar a una clínica que me dé cobertura, donde tenemos que aprender lo que es la medicina de prevención, donde tenemos que hacer que las aseguradoras o el sistema invierta grandes recursos para evitar que el paciente llegue a sufrir un evento catastrófico como un ACV, asegurándole su medicación y asegurándole los medios suficientes para que este paciente no tenga una crisis importante que le cueste la vida o al menos lo haga caer en la escala de discapacitado, en el renglón de discapacitado de la sociedad. Eso es una ley bastante amplia donde tenemos conocimiento, ya los médicos no solamente estudiamos medicina, nos asesoramos con las leyes, la ley de seguridad social, donde vemos también que las coberturas para materiales de osteosíntesis tienen muchas trabas y que afectan, pero también que afectan al médico, donde tenemos desde 2001 que entró la ley en rigor, todavía no se ha hecho la primera modificación de honorario a nosotros los médicos. O sea que ganamos el mismo sueldo del 2000 con la devaluación del dólar, la depreciación del dólar, y que esta ley debe ver dos cosas que todavía no se aplican por fines pecuniarios. Lo primero es la cápita del paciente, o sea, la cobertura, que hay que ampliar la cobertura de acuerdo a la inflación al usuario o al paciente, pero también los honorarios médicos del profesional de la salud, que debe ser evaluado, y la inclusión de nuevos métodos de tratamiento, de cirugías, medicación, que también deben ser evaluados cada año, y esto no se ha revisado ni una sola vez en el año, dentro de lo que está implementada la ley de seguridad social, dándoles grandes volúmenes de ganancia a las aseguradoras. ¿Pero por qué? Pero porque no haya hecho nada, sencillamente porque estamos luchando contra los poderes fácticos del Estado, donde tenemos compañías y donde tenemos empresas multinacionales que están metidas en el campo de la salud, campo de los hospitales, farmacias, empresas de remesa, empresas
y todo el mundo sabe que cada ARS esa pertenece a una institución bancaria que controla las finanzas del Estado. O sea, eso es algo que hay que entenderlo. El empresariado tiene la salud del pueblo en las manos. ¿Qué puede hacer el pueblo ahora para modificar, para defenderse, para tratar de sacar beneficios? Yo siempre he estado de acuerdo con una ARS única que pertenezca al Estado, que mire a todo por igual, que tenga una institución como la CISARRIT, que su función, al menos en papeles, es mantener un rol de equilibrio entre todas las instituciones, rol que no ha asumido en ningún momento, donde deja afectar más a la parte de los usuarios o pacientes y a los médicos, que con un control absoluto y un voto del veto que posee el empresariado, que es la única parte en el mundo donde el empresariado objeta a los médicos y a los pacientes. O sea, hay una serie de contradicciones en esa ley que tenemos que revisarla, tanto los médicos, los profesionales, como los funcionarios, el Congreso, porque si lo que queremos es, en medio de una pandemia, que el sistema de salud funcione para que el beneficiado sea el ciudadano, entonces tenemos que recapitular y reformar esa ley, no para que las empresas no dejen de ganar, sino es para que se le destinen los fondos suficientes al pueblo para que se pueda tener una salud de calidad. Manasés y Francisco, ahora llega el punto del debate, porque escuchar al doctor Francisco Díaz hablar de esa forma de la ley 8701, forma con la que estoy de acuerdo. Muchas cosas de esa ley no benefician ni al paciente ni al médico tampoco. No. Entonces, esa reforma que necesita esa ley, obviamente debe ser apegada primero a la actualidad. Fíjate que desde 2001, dice el doctor, no se ha modificado ni los honorarios, ni la forma de manejo del sistema de seguridad social. Ahora bien, la otra parte es, en cuanto a la famosa ley de seguridad social, es que esa ley ni es social, ni es segura tampoco, porque no le asegura la atención a los pacientes. Francisco lo acaba de decir, no le asegura la atención a los pacientes. Señores, hay pacientes que salen de las clínicas a los hospitales porque ya agotó cobertura, entonces ya, si hay que operarlo, ya no se puede operar ahí. Y Francisco sabe que es así, nosotros lo vivimos a diario eso. Y es la ley quien faculta a esas empresas para decir si tú vives o tú mueres. ¿No? Y un dato importante, cuando un documento tiene que pasar por muchas manos, es porque el sistema no está funcionando. Yo creo que la rapidez, la optimización del servicio debe darse, que no lo tenemos ahora mismo. Entonces, tenemos que entender que hay casos que pueden esperar, porque usted está ofreciendo un servicio, pero no cualquier servicio. Usted está ofreciendo un servicio donde el pueblo debe conservar, o el ciudadano debe conservar o preservar su salud. Cuando usted dura semanas y cuando ya llega un tratamiento, como se da el dicho, ¿de qué me sirve que me autoricen un procedimiento cuando ya el paciente tenga una caja de muertos? No, tenemos que optimizar el servicio y lamentablemente hay mucha burocracia todavía metida que tiene que ver más con lo económico, con lo que yo me ahorro, que quién me lo deja más barato. La medicina nunca ha sido, la medicina que cuando se hace pensando en lo que yo me voy a ahorrar y no en lo que el paciente necesita, lamentablemente el mismo sistema fomenta lo que es el mal ejercicio de la práctica médica. Doctor, nosotros necesitamos legisladores que sean más proactivos. Necesitamos legisladores que se involucren más con la problemática, en este caso de salud de la sociedad dominicana. Y digo esto porque durante la crisis sanitaria que estamos viviendo desde marzo, que apareció el primer caso de COVID en el país, se han aprobado muchos estados de emergencia, se han aprobado muchos préstamos, pero no hemos visto cómo los legisladores se interesan en saber cómo está ayudando eso a la población dominicana. No hemos visto cómo los legisladores se interesan en ver cómo se están invirtiendo y no han interpelado a una comisión para que vayan y expliquen cómo están invirtiendo cada peso de lo que se ha cogido prestado, de las ayudas que han recibido, tanto de instituciones nacionales como instituciones internacionales que han llegado a ayuda. Y nosotros, desde la óptica que nosotros vemos desde fuera,
se han hecho muchos préstamos, hemos recibido mucha ayuda, pero no hemos visto cómo eso ha ayudado a que la crisis no nos golpee de una manera tan drástica y tan fuerte, hasta el punto que hay un déficit de pruebas de PCR en este momento en el país, y es un cuello de botella que tiene parte de la problemática para tratar la enfermedad, y afortunadamente los médicos hemos tenido que adoptar protocolos para atenderlo en base a la clínica y a los hallazgos en imágenes, porque no tenemos suficiente prueba cuando se debió hacer a tiempo, comprar suficiente prueba en base a lo que venía, que sabíamos que iba a venir. Pero no hemos visto cómo los legisladores solamente están prestos para aprobar, pero no se involucran en la problemática en sí. Un dato muy importante, una de las 3 principales funciones del legislador es fiscalizar. La pregunta que debemos hacer, el Congreso debe exigir al gobierno que qué ha hecho con ese dinero. Y eso es uno de las funciones del Congreso, fiscalizar. Porque si se ha cogido tanto dinero, ¿qué se ha hecho con el dinero? ¿Cómo se ha invertido? La calidad de los productos que hemos adquirido ha llegado a la población. Entonces, eso es una de las funciones que tiene el legislador, pero que el Congreso debe asumir tanto a nivel de la Cámara de Diputados como a nivel de la Cámara, porque lamentablemente tenemos que entender que ahora mismo tenemos un Congreso parcializado con el Poder Ejecutivo. Debemos de sacarle y decirle al ministro, ahora mismo, al ministro actual, cómo se han invertido los recursos que ha destinado el Poder Ejecutivo mediante en este periodo de emergencia y le ha facilitado, donde ya hemos visto muchísimas licitaciones que son aprobadas con datos de corrupción, alteraciones y sobrevaluadas. Entonces, eso es un crimen de lesa humanidad, donde yo he dicho que en el próximo gobierno deben de responder a la justicia, al menos dar cuentas claras, porque cuando usted está haciendo negocio en medio de una pandemia que nos está costando vida de por sí, vida de médicos, vida de jóvenes, vida de ancianos, vida de personas que están ajenos, que desconocen por una causa u otra la enfermedad y la situación actual, porque también vivimos en un país que tenemos que entender que tiene muchas limitaciones y tenemos un 70% de empleados informales y tienen que salirse a buscar la vida, donde ya hay un comercio que ha colapsado porque ya tenemos más de 4 meses cerrados y tienen que abrir moderadamente a pesar de la pandemia, y hay una serie de situaciones que el Estado debe de fiscalizar, el Congreso debe de fiscalizar cómo se han empleado esos recursos, porque lamentablemente aquí faltan muchos recursos. Y vuelvo, insisto, mi teoría es que no se puede construir o seguir construyendo sobre una base que está mal. Todo este aparataje que tiene y que se ha hecho para combatir la pandemia comenzó mal. Y yo siempre dije que lo que comienza mal termina mal. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Comenzar desde cero. La masificación de las pruebas sensibles de alta calidad, de muy alta especificidad para la detección del coronavirus. Y vuelvo, insisto, el seguimiento de los pacientes ambulatorios, el aislamiento, el distanciamiento social, pero también el paciente grave de coronavirus, con las facilitaciones de espacios físicos, camas, ventiladores y medicaciones necesarias para combatirlo, para disminuir la letalidad del paciente. En esa medida avanzamos en 2 vertientes. Primero, trabajando con el aislamiento de los diagnosticados leves, donde disminuimos la tasa de contagio. Y segundo, cuando tratamos al paciente grave con los recursos necesarios, disminuimos la tasa de letalidad o mortalidad, que por cierto ya no me pueden saltar a mí. Ahí es que yo caigo y difiero mucho con las estadísticas que da el Estado y el ministro. No puede ya estar por debajo de 2%. Ciertamente. Doctor, hay que recordar también que hay un subregistro, y el subregistro en República Dominicana es importante. Y por supuesto debemos reconocer que no tan solo en coronavirus, en dengue, en chikungunya, siempre hay un subregistro, porque no tenemos estructurado desde el Estado esa base estadística, esa base de datos que nos diga a nosotros con fidelidad cuáles son los verdaderos casos. Correcto, correcto.
Hay un subregistro, pero no cualquiera. Yo estimo entre un 20 y un 40%. Porque el que no tiene un amigo tiene un vecino, el que no tiene un vecino tiene un primo, el que no tiene un primo tiene un tío, y a todito casi le ha dado coronavirus y muchos ni siquiera saben que le dio. Cuando a mí me dio coronavirus yo ni siquiera me enteré. Y eso es parte del ejercicio, porque somos médicos. Y salgo con anticuerpos. ¿Cuándo? ¿En qué etapa? No pude haber sentido recordando que más del 80% de los contagiados de coronavirus van a hacerlo de una forma leve y que el 20%, un 10% van a hacerlo de una forma más intensa, una forma más severa, y ahí es que cae a nivel mundial una letalidad que está por debajo a nivel mundial. A nivel mundial tenemos que hablar de eso. Ahora vuelvo e insisto, nuestro caso es la República Dominicana, que ya no deja de ser vista ante los ojos internacionales, que tenemos apenas una población de 11 millones de habitantes, donde tenemos con un subregistro importante entre el 20 y el 30%, vamos a ponerle, tenemos ya más de 60,000 casos. O sea, ¿dónde están los controles? ¿Qué se hizo para detener esa pandemia? Y con un subregistro más importante todavía de los casos de muerte. ¿Dónde estaban los controles? ¿Dónde estaban las pruebas masivas? Cuando aquí apenas se están haciendo 1.8 pruebas por cada 100,000 habitantes, cuando nos vamos a pasar de un 20% de pruebas con más de 100,000 habitantes. O sea, para hacer las cosas, ahora tenemos que redoblar las pruebas que están establecidas para poder hacer un diagnóstico a tiempo. Pero hay cosa peor, no hay pruebas. Yo acabo de ingresar a un paciente ahora mismo que la tengo con un ACV, que la tengo en la emergencia porque ya los centros no tienen pruebas. Otra cosa importante, descentralizar las pruebas. ¿Por qué tener un control de un laboratorio uno? No, tenemos que masificar la prueba, pero también que tenemos que descentralizarla, tenemos que desarticular el negocio de que sea un grupito que la maneja y que tenga la ganancia financiera. O sea, son una serie de cosas que debemos de controlar, pero sobre todo de transparentar, porque la pandemia no se ha vuelto una crisis o una emergencia nacional, se ha vuelto el negocio del siglo para algunas empresas dominicanas. Aquí hay empresas que ya han ganado 5,000, 10,000, 15,000 millones de pesos, cosas que no pensaban ganarlo. En 10, 15 o 20 años lo han ganado en 4 meses. ¿Y por qué hay que centralizar las pruebas con un solo laboratorio? Que no recurren los estándares, pero ¿por qué también hay hospitales que no están habilitados cuando se trata de un estado de emergencia y lo que se necesita son camas? Porque no lo han habilitado. Entonces, el negocio es bueno. Dentro de la crisis, el negocio fue muy lucrativo. ¿Para cuál sector? No sabemos, pero lo fue. Así es. Doctor, la situación de hoy es alarmante. 2012 nuevos casos en el país. Y si hablamos de que solamente es un 15% que podría necesitar internamiento, estaríamos hablando que de esos 2012 nuevos casos, 302 personas probablemente necesitarían ingresarse. Aquí, Luis Abinader, cuando estaba en la oposición, quiso ayudar con unos hospitales móviles que nosotros consideramos que el Estado debió de llenar de hospitales móviles en las provincias. Correcto. Para este momento que estamos viviendo ahora. Pero sin embargo, aún tuvo muchas trabas para estos hospitales. Montó un hospital en La Vega y otro hospital en la línea noroeste, pero el ministerio no lo habilitó, el ministerio no le dio importancia a esto. Y hoy tenemos una saturación del sistema en cuanto a la cantidad de camas, que en condiciones normales es deficiente, porque nosotros debiéramos tener de 7 a 10 camas por cada 10,000 habitantes y tenemos solamente 3.5 camas. Y gracias al sector privado, Hay que felicitarlo. El paladín aquí, el paladín que ha salvado la salud y el colapso de crisis se llama el sector privado. Sí, si nosotros no tuviésemos un sector privado, señores, tan bien preparado, nosotros estuviésemos recogiendo los muertos en las calles en estos momentos. Si no tuviésemos ese sector privado. Porque parece paradójico, doctor, que en las construcciones y en las remodelaciones que se ha hecho de los hospitales más grandes del país, se ha disminuido el número de camas. Claro, claro. Como si estuviésemos disminuyendo la población, y el Cabral iba a 506 camas, va a tener 350 camas.
Entonces, esto es alarmante y no hemos visto ni cuando estaba la crisis y menos ahora que hay un vacío institucional como voluntad para habilitar hospitales móviles para esto. ¿Qué está pensando la comisión que ha nombrado el presidente electo y que debieran estarse reuniendo ya con las autoridades a fin de que, no quizás que trabajen juntos, pero quizás estas ideas nuevas que traen este nuevo gabinete de salud pueda comenzar a implementarse? Porque, doctor, faltan, hoy estamos a 26 y faltan entonces 21 días. Y en 21 días, usted teniendo por encima de 2.000 afectados con poca cama, es muchas las muertes y es muchos los afectados que vamos a tener. Y eso es preocupante. No, correcto, correcto. Lo primero es que el presidente tuvo muy buena asesoría y tuvo muy buena idea. El presidente electo tuvo muy buena asesoría porque tenemos que rectificar en esta época de transición si es el que está electo. Lo primero que activó dos hospitales móviles que no fueron aceptados porque no estaban habilitados, porque no a los muertos nadie los habilita, solamente se le entierra. A los muertos solamente se le entierra. Y en vez de dos, el tiempo le dio la razón a Luis Abinader de que no debían ser dos, debían ser 32 hospitales, uno por cada provincia. Así es. Uno por cada provincia. ¿Por qué? Porque si habilitamos 3, 4 regionales, vienen que la familia trasladarse de un lugar genera un costo donde quieren ver su familia, donde reina la incertidumbre, mientras que no movilizar el paciente y realizar un hospital móvil, vamos a poner en Pedernales, que apenas tiene quizás 30.000, 40.000 habitantes, por ahí anda rondando, y usted le habilita de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene un hospital móvil, de acuerdo a la cantidad de infectados quizás que pueden ir desde las 15, 20 camas hasta las 100 camas, Entonces, puede ser en Santiago un hospital de 150, 80 camas, me descongestionaría Las Vegas, San Francisco de Macorís, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este. O sea, el asunto es que se objetaron propuestas por la politización del problema de salud y ahora estamos pagando el precio. Desafortunadamente yo no digo que fueran 1 ni 2, debieran ser 32 y debieran dárselo los recursos. ¿Para qué? Y hoy tuviéramos una crisis sanitaria más atenuada. Si desde que el tiempo que Luis Abinader planteó los hospitales móviles, el gobierno lo asume, no tiene que aceptar ayuda, simplemente hubiese hecho como hizo con los 150.000 millones de pesos. Manda y destina un fondo un préstamo de emergencia que no tiene que pasar por el Congreso y dice, no, vamos a coger 200.000 millones y vamos a poner 32 hospitales móviles y vamos a contratar el personal de salud necesario y vamos a atender. Pero lamentablemente no hizo caso. Ahora estamos pagando. Es muy fácil ahora dejar el poder el 16 de agosto y decir, yo me voy, vamos a dejarle No, yo creo que ahí hay asuntos que hay que visualizar, que hay que discutirlo y que los responsables deben de cargar con la culpa y deben cargar también con que se cumpla la ley. Es muy fácil ahora dejar 60.000, 70.000 infectados, contagiados, 1.000 y pico de muertos, pérdidas de miles de millones de pesos, de cientos de millones de dólares y una crisis y este bollo enredado a que venga el que viene y lo desenrede, o sencillamente se actuó con premeditación y alevosía para que el gobierno que entrara encontrara este rebú entonces y se complicara la existencia el próximo año. ¿Pudo haber sido eso? No, son preguntas que nos las hacemos ahora mismo. Ahora, lo que sí sabemos que la crisis fue mal manejada, que se necesitan fondos, sí, vamos a buscarlo, pero ¿qué se hicieron con los anteriores? Simplemente se aprobaron préstamos por 1.800 millones de pesos, se aprobaron préstamos por cientos de millones de pesos, sin fundamento, con una sobrevaluación, y que eso se quedó así. Y nos llevamos el dinero y le dejamos la crisis a lo que viene. Yo creo que el Congreso debe asumir una de las funciones de las cuales, aparte de representar, es fiscalizar. Y esos préstamos deben ser fiscalizados del Congreso y que si se demuestra que hubo dolo contra el Estado, contra la salud de los dominicanos, entonces los responsables deben pagar su culpa.
Bien, doctor, muchos pacientes me preguntan y se sienten contentos cuando saben de su triunfo como diputado, pero me dicen, doctor, ¿y quién me va a atender a mí ahora? Porque si el doctor es diputado, el doctor va a seguir trabajando medicina y tienen esa preocupación por saber qué va a pasar con el doctor Francisco Díaz, el neurocirujano de ellos, que en un momento hizo una intervención quirúrgica que le resolvió un problema y que le está dando seguimiento. ¿Qué va a pasar con el doctor Francisco Díaz, neurocirujano? El doctor va a seguir en su consultorio ahí como el primer día. Inclusive va a seguir y va a dedicar más tiempo porque ya no está en campaña. El doctor está en generar una buena y un cambio en el Congreso, pero además de darle los servicios a los pacientes. Estaremos, claro está, no mucho temor de mucha gente, no tanto de los pacientes, sino que qué va a pasar con el ejercicio profesional. Recordarles que soy médico ante todo, seguimos trabajando, vamos a seguir haciendo nuestro proceso, vivimos de la medicina. Mi intención nunca ha sido vivir del Congreso ni del Estado. Nosotros vamos a vivir de lo que sabemos hacer, de lo que nos preparamos, y es de ser médico, de hacer un ejercicio transparente, diáfano de la medicina, y con gracias a Dios, con toda la confianza de mis pacientes. Nosotros seguimos en Clínica Coromina, seguimos en Centro Médico Cibao, seguimos en Santiago Apóstol realizando nuestro trabajo como médico. Los días del Congreso todo el mundo sabe que tenemos que ir. Y otra incógnita, el doctor va a cambiar el teléfono, no tengo razón, mi teléfono es público para uso, para uso de mis pacientes y de todo aquel que me quiera contactar. Y la otra parte es que de ninguna manera me gusta, ni quiero, ni me interesa residir en Santo Domingo, sino residiré donde estoy, en Santiago, para el trabajo. No me figuro en ningún momento, en ningún estado de la vida fuera de Santiago, tampoco fuera del consultorio. Por lo tanto, seguiremos trabajando como el primer día, con entusiasmo, con amor hacia el ejercicio médico y con el respeto que ameritan mis pacientes. Muy buena aclaración, Manasés. Excelente aclaración de Francisco Díaz. Hay muchos pacientes ahora que están así en su casa. Así es. Bien. Bueno. Farrington, ¿alguna otra pregunta? ¿Ya cierre? No. Bien, un mensaje final, doctor, para toda la teleaudiencia de Soluciones Médicas y todo el país que en estos momentos los está viendo y espera de ustedes una buena gestión y que las cosas mejoren en el sector salud. No, gracias a los compañeros que me apoyaron en esta odisea, en este viaje que terminó el 5 de julio. También le doy las gracias a cada uno de mis pacientes que votaron por mí, que confiaron en mí y que me dijeron, doctor, y ellos me llaman y me escriben, voté por usted. A cada una de las personas, de las comunidades que le correspondía, que votaron por mí, le agradezco, que pueden contar conmigo. Nuestro trabajo será ser una gestión diferente. Como dice nuestro eslogan, somos diferentes, seremos un diputado diferente, donde representaremos la clase médica, pero también representaremos a Santiago con nuestra frente en alto, creando las mejores condiciones y legislar, por supuesto, tanto para Santiago como para el país, de la mejor manera, la forma más positiva, demostrar que todavía no todo está perdido, que puede haber un Congreso que responda al pueblo, que responda a los ciudadanos, y ese será nuestro trabajo. Así, de esta manera, incentivar a todos los colegas médicos, a todos los profesionales de diferentes áreas, a que tenemos que incursionar en la política para que existan las transformaciones sociales necesarias y para que tengamos un Congreso preparado para asumir un reto con mira a las próximas décadas, donde podamos dejarle una sociedad más justa, más equilibrada, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a los niños y las generaciones venideras. Así es, gracias. Gracias al doctor Francisco Díaz, neurocirujano, diputado electo al Congreso de la República Dominicana en la Cámara de Diputados, el cual tomará posesión el 16 de agosto próximo. Y gracias también a la amable teleaudiencia que siempre nos siguen, Soluciones Médicas. Hay que cuidarse, Farrington, hay que decirle a la teleaudiencia que deben de cuidarse, señores. Las personas que pertenecen al grupo de alto riesgo, personas diabéticos, hipertensos, que sufren de cualquier otra enfermedad crónica, quédense en su casa.
aunque estén trabajando, aunque las tiendas estén abiertas, aunque los supermercados estén abiertas, no salgan de su casa, porque ustedes generalmente son parte de esos factores de alto riesgo. Y las estadísticas nos dicen que son los más afectados y los que más posibilidades tienen de padecer la enfermedad crónica. Si usted no tiene el uso de la mascarilla, señores, el uso de la mascarilla, eso no tiene sustitución. El aseo de las manos, el distanciamiento social entre las personas, estas medidas que nos han cuidado deben seguir cuidándonos, no debemos bajar la guardia, porque de verdad es preocupante la cantidad de pacientes que están saliendo positivos en estos momentos, la cantidad de infectados y la cantidad de personas que están teniendo que ser ingresadas porque la enfermedad evoluciona hacia una fase tardía. Busque ayuda médica. Si usted tiene síntomas desde el primer día al otro día de darle esa fiebre con escalofrío, llame a su médico, busque un médico para que le prescriba el tratamiento que se está usando con un protocolo riguroso en nuestro país, para que usted entonces evite tener que pasar a una fase tardía de la enfermedad y que haya que ingresarlo en un hospital o quizás en una unidad de cuidado intensivo. Farrington. Así es, señores, agradecidos de Dios por darnos la oportunidad de compartir con todos ustedes cada domingo a partir de las 7 de la noche en su programa Soluciones Médicas, y deseamos que nos acompañen la próxima semana. Así es, pasen todos feliz resto de la noche. Buenas noches.